Mirando atrás ahora, debería haberlo sabido. Todos deberíamos haberlo sabido. Pero el poder, como dicen, engendra desprecio, y nosotros nos habíamos vuelto muy poderosos. Mi nombre es Krell Fandor, antiguo embajador senior de la hegemonía galáctica, y estoy aquí para contaros cómo lo perdimos todo, por matar a un solo humano. La cámara del Consejo resplandecía ese día. Sus paredes prismáticas atrapaban la luz de 3 soles, creando una atmósfera de grandeza y autoridad que había intimidado a miles de especies hasta la sumisión. Es curioso cómo esas mismas paredes serían más tarde reducidas a polvo cósmico. Pero me estoy adelantando. La embajadora Sarah Chen estaba de pie ante el Consejo. Su pequeña figura, de alguna manera, imponía atención a pesar de estar rodeada de seres 3 veces más grandes que ella. La Federación Unida de la Tierra exige el cese inmediato de la expansión colonial en el sector de Orión, anunció, con su voz nítida y clara. Esos mundos se encuentran bajo estatus protegido según el Tratado 447-B. El canciller Zimbrix, ese tonto arrogante, se rió. El sonido retumbó en la cámara como un trueno. ¿Exige? ¿La especie humana, apenas salida de su cuna cósmica, le exige a la hegemonía? Se inclinó hacia adelante, su rostro escamado captando la luz. Quizás ha olvidado su lugar, embajadora Chen. Mi lugar es representar los intereses de la humanidad, replicó ella, sin retroceder. Y los intereses de la humanidad incluyen prevenir la explotación ilegal de especies en desarrollo. Observé desde mi asiento elevado cómo las crestas faciales de Briggs se oscurecían, una señal inequívoca de rabia. Guardias. Ladró. Escoltad a la embajadora humana a las celdas de detención. Claramente, necesita tiempo para reconsiderar su posición. Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que incluso nuestras grabaciones de seguridad tuvieron problemas para capturarlo. Chen se movió, probablemente para alcanzar sus credenciales diplomáticas. El capitán de la Guardia Bars, siempre demasiado rápido con su lanza de partículas, disparó. El rayo la alcanzó directamente en el pecho. Hubo un momento de silencio absoluto mientras el cuerpo de la embajadora Chen se desplomaba en el suelo. Luego, estalló el caos. Su escolta de seguridad humana fue neutralizada en segundos. Sangre roja, mucho más roja de lo que esperaba, se acumuló en el suelo inmaculado. Lamentable, anunció Briggs, poniéndose de pie. Pero quizás esto sirva de lección a los humanos sobre el debido respeto. Embajador Fandor, envíe el paquete de disculpas diplomáticas estándar. Compensación por un oficial diplomático. Acuerdo de grado medio según la sección 12 del Protocolo Estándar de Resolución de Conflictos. Recuerdo asentir, ya redactando el mensaje en mi cabeza. Un trágico accidente. Desafortunado, pero menor en el gran esquema de la política galáctica. Ya habíamos matado a embajadores antes. Todas las especies aprendían finalmente que desafiar a la hegemonía era inútil. La propia embajadora humana se había jactado una vez del espíritu indomable de su especie. Lo descartamos como bravuconería primitiva. Su civilización abarcaba apenas 50 sistemas, mientras que la nuestra comandaba 50.000. Su flota se contaba por miles, la nuestra, por millones. No eran nada. Menos que nada. Mientras observaba a los drones de limpieza fregar la sangre de Chen del suelo, no tenía ni idea de que aquello era el principio del fin. Que en un año estándar, esos mismos drones de limpieza estarían hurgando entre las ruinas de nuestra civilización. Acabábamos de cometer el mayor error de nuestros 10.000 años de historia, y estábamos demasiado ciegos para verlo venir. La calma antes de la tormenta. El paquete de disculpas estándar fue enviado en menos de una hora. Luego, esperamos la respuesta habitual. Protestas airadas, demandas de mayor compensación, quizás incluso la ruptura de lazos diplomáticos. Estas cosas seguían un patrón, sabéis, una danza que habíamos realizado innumerables veces. Pero nos respondió el silencio. Un silencio total y absoluto. Están resentidos, anunció Briggs durante nuestra sesión de emergencia 3 días después. Dejadlos. Volverán arrastrándose cuando su economía sienta la presión de las rutas comerciales reducidas. Ojalá pudiera decir que no estuve de acuerdo con él.
Pero 10 milenios de superioridad le hacen algo a la capacidad de una especie para reconocer el peligro. Incluso yo, que había pasado años estudiando la historia humana, no logré comprender el significado de ese silencio. La primera advertencia vino de la ministra de Comercio, Zack Raven. Los humanos han cancelado todos los contratos existentes, informó, sus tentáculos retorciéndose de ansiedad. No solo los contratos gubernamentales. Todas las corporaciones humanas, hasta el más pequeño buque mercante, han roto lazos. Están pagando las penalizaciones por incumplimiento de contratos sin quejarse. Bien, sonrió Briggs. Que malgasten sus créditos. Pero no estaba bien. En 2 semanas, las ondas de choque golpearon nuestra economía. Resultó que los humanos se habían infiltrado en prácticamente todas las cadenas de suministro de la galaxia. Componentes pequeños pero vitales, software especializado, materiales únicos, todo de repente dejó de estar disponible. Líneas de producción enteras se paralizaron. Luego llegaron los informes de nuestros sistemas fronterizos. Las naves humanas se estaban moviendo, pero no con un patrón de pánico o agresión como esperábamos. Era metódico, calculado. Estaban evacuando a sus ciudadanos y activos con precisión militar, sin dejar nada atrás. Están huyendo asustados, declaró el alto comandante Dax Vara durante la sesión informativa militar. Retirándose a sus sistemas centrales. Pero la analista junior Kira Knox, bendita sea su alma perceptiva, no estuvo de acuerdo. Señor, con el debido respeto, esto no es una retirada. Mire el patrón. Se están consolidando. Limpiando el tablero. Deberíamos haberla escuchado. Murió cuando los humanos tomaron la estación Victoria 6, todavía tratando de advertirnos. El segundo mes trajo más silencio, pero ahora otras especies comenzaron a distanciarse de nosotros. Sutil al principio, reuniones retrasadas, negociaciones comerciales pospuestas, representantes diplomáticos llamados de repente a casa para consultas. ¿Has visto esto? Mi ayudante, Trent, irrumpió en mi oficina una mañana, mostrándome una tablilla de datos. El Imperio Centuriano, nuestro aliado más antiguo, acaba de anunciar que está reevaluando sus alianzas estratégicas a la luz de los acontecimientos recientes. No se atreverían a abandonarnos, dije, pero incluso entonces, un sentimiento frío se apoderaba de mí. Al tercer mes, nuestros sensores de largo alcance detectaron masivas firmas de energía provenientes del espacio humano. Acumulación militar, dijeron nuestros expertos. Pero sus naves son primitivas, apenas dignas de ser contadas. Esos mismos expertos morirían más tarde gritando mientras esas naves, primitivas, abrían nuestros mejores cruceros de batalla como si fueran fruta. Para el cuarto mes, incluso Briggs mostraba signos de preocupación. Enviad otra disculpa, ordenó. Doblad la oferta de compensación. Enviamos el mensaje. Respondió el silencio. Triplicadla, ordenó una semana después. Añadid los derechos de minería del cinturón de Percon. Silencio. El daño económico se estaba volviendo severo. El 30% de nuestras fábricas automatizadas estaban paradas por falta de componentes cruciales. Nuestra moneda se debilitaba. Las rutas comerciales se desviaban alrededor de nuestro espacio como si sufriéramos alguna enfermedad contagiosa. Solo son humanos, se convirtió en una frase común en las cámaras del Consejo, repetida como una oración. Solo son humanos. Entonces llegó el día en que un oficial de comunicaciones subalterno captó una transmisión. Una simple emisión, sin cifrar, destinada a que todos la oyeran. Contenía solo 4 palabras: el silencio termina mañana. Recuerdo estar de pie en la ventana de mi oficina esa noche, mirando las estrellas, preguntándome cuáles de ellas albergaban flotas humanas preparándose para atacar. Las luces de la capital brillaban abajo, ciudadanos viviendo sus vidas, inconscientes de que su civilización de 10.000 años estaba a punto de enfrentarse a algo que nunca antes había conocido, un enemigo que no nos temía. A la mañana siguiente, aprenderíamos exactamente lo que eso significaba. Pero por esa noche, todavía teníamos nuestra arrogante certeza, nuestro orgullo ciego e insensato. La última noche de paz en una guerra que reduciría a cenizas a la poderosa hegemonía. Primeros indicios de guerra.
La mañana en que rompieron su silencio, yo estaba en una reunión con nuestros historiadores militares. Finalmente, después de meses de ignorarlos, el Consejo quería entender la guerra humana. Llegábamos con varias horas de retraso. Toda su historia registrada es conflicto, explicó la doctora Rentavik, su presentación holográfica mostrando escenas del pasado de la Tierra. Mientras nosotros evolucionamos más allá de la guerra hace 50.000 años, ellos la convirtieron en una forma de arte. Cada avance humano, desde sus primitivas máquinas de vapor hasta sus motores de velocidad superlumínica, nació de la guerra. El comandante Barak se burló. Conflictos primitivos con armas primitivas. El sistema de alerta de la cámara eligió ese momento para activarse con un alarido. Luces rojas de emergencia nos bañaron a todos en una advertencia color sangre. Múltiples rupturas espaciales detectadas. La voz del oficial táctico se quebró. Firmas de energía masivas. Por los ancestros, están por todas partes. Corrí a la plataforma de observación con los demás. Lo que vi ese día todavía atormenta mis sueños. Los humanos habían ocultado su verdadero poderío militar detrás de una fachada de cargueros y cruceros obsoletos. Lo que emergió del hiperespacio no se parecía en nada a lo que sugería nuestra inteligencia. Sus naves de guerra eran hermosas en su brutalidad, cascos negros que absorbían nuestros haces de escaneo, formas que parecían curvar el propio espacio a su alrededor. Nuestros sensores superiores ni siquiera podían obtener lecturas adecuadas de su tamaño. Imposible, susurró Barak. Su tecnología estaba décadas por detrás de la nuestra. El primer ataque humano eliminó nuestra red de defensa orbital. No la dañó, no la desactivó. La borró. Limpio, quirúrgico, perfecto. 10.000 años de tecnología defensiva avanzada, desaparecidos en menos de 3 minutos. Su segundo ataque golpeó cada instalación militar en nuestro mundo capital simultáneamente. De nuevo, sin daños colaterales, sin bajas civiles. Solo la destrucción precisa de cualquier cosa que pudiera suponer una amenaza para sus fuerzas. Luego, silencio de nuevo. Sus naves permanecían en órbita, una espada de Damocles sobre nuestras cabezas. Una transmisión interrumpió todos los canales, todos los dispositivos de comunicación, incluso nuestros enlaces neurales personales. El almirante Marcus Rodríguez apareció en pantalla, sus ojos oscuros duros como el acero. Por el asesinato de la embajadora Sarah Chen, la Federación Unida de la Tierra declara por la presente la guerra total a la hegemonía galáctica. Tenéis una hora para rendiros incondicionalmente. Briggs, un tonto hasta el final, ordenó un contraataque inmediato. Toda nuestra flota local, 50.000 naves, se movió para enfrentarse a las fuerzas humanas. Lo que sucedió a continuación, me faltan las palabras para describirlo adecuadamente. Los humanos tenían armas que nunca habíamos soñado, naves que podían predecir dónde estarían nuestras naves antes de que se movieran, armas de energía que ignoraban nuestros escudos como si no estuvieran allí. Pero lo peor de todo, tenían estrategias que no podíamos comprender. Luchaban como el agua, fluyendo alrededor de nuestras formaciones, ahogando nuestras tácticas en posibilidades que nunca consideramos. Cada uno de nuestros movimientos fue contrarrestado antes de que lo hiciéramos, cada estrategia fracasó antes de comenzar. Cuando esa hora terminó, nuestra flota local se había reducido a escombros, y no habíamos logrado destruir ni una sola nave humana. Sus naves, susurró Tavik, revisando los datos de la batalla, no son de nueva construcción. Estos diseños tienen décadas. Han tenido esta capacidad todo el tiempo. Solo estaban esperando. La revelación nos golpeó a todos a la vez. Cada acuerdo comercial, cada intercambio tecnológico, cada pregunta aparentemente inocente de los humanos sobre nuestras capacidades militares, todo había sido recopilación de inteligencia. Durante años, nos habían dejado creer que éramos el poder superior mientras nos estudiaban, aprendían nuestras debilidades, preparándose para el día en que finalmente fuéramos demasiado lejos. El día en que matamos a su embajadora. La voz de Briggs tembló mientras ordenaba la transmisión de rendición. Pero a los humanos ya no les interesaba. El tiempo para la rendición era antes de que asesinaran a nuestra diplomática, respondió Rodríguez.
Ahora vais a aprender por qué todas las especies en la historia de la Tierra que pensaron que los humanos eran presa fácil aprendieron a arrepentirse. Bienvenidos a la guerra, canciller. A la guerra humana. La transmisión se cortó, y fue entonces cuando comenzó el verdadero horror. Porque los humanos, como estábamos a punto de aprender, habían convertido la guerra en algo más que una forma de arte. El colapso del imperio. La habían convertido en una sinfonía de destrucción, y estábamos a punto de escuchar cada una de sus notas. El colapso de nuestro imperio no comenzó con una explosión, sino con un éxodo. La mañana después de la destrucción de nuestra flota local, todas las empresas de propiedad humana en el espacio de la hegemonía activaron protocolos ocultos. Sus ordenadores cuánticos se borraron, sus fábricas ejecutaron paradas controladas. 10.000 años asumiendo que podíamos controlar a nuestras especies tributarias a través de la tecnología, y nunca nos dimos cuenta de que los humanos habían construido puertas traseras en todo lo que nos vendían. La siguiente oleada golpeó nuestro sistema bancario. Los algoritmos financieros humanos, que habíamos integrado en nuestra economía siglos atrás, comenzaron a ejecutar patrones comerciales catastróficos. Nuestra moneda se desplomó, los mercados se derrumbaron. El caos económico se extendió más rápido de lo que nuestros mejores ciberespecialistas podían contenerlo. Planearon esto durante generaciones, dijo Trent, observando el desastre financiero en 100 pantallas. Cada acuerdo comercial, cada fusión corporativa, cada asociación tecnológica, estaban construyendo un castillo de naipes dentro de nuestro imperio. Pero la guerra económica fue solo su movimiento de apertura. La flota humana se dividió en grupos de batalla, cada uno apuntando a sistemas específicos. Pensamos que podríamos contenerlos con nuestra superioridad numérica. Después de todo, controlábamos 50.000 sistemas frente a sus 50. Estábamos equivocados. Su primer objetivo fue la estación Victoria 6, nuestro mayor logro militar, una estación fortaleza más grande que una luna, erizada de armas que podían destruir flotas enteras. Los humanos la tomaron en menos de una hora. ¿Cómo?, exigió Barack, viendo la grabación. ¿Cómo evitaron las defensas? La respuesta provino de nuestros propios registros de seguridad. Equipos de mantenimiento humanos habían dado servicio a los sistemas de armas de la estación durante años. Cada vez, habían dejado atrás microscópicos dispositivos de sabotaje cuántico. Cuando comenzó su ataque, la mitad de nuestras armas se volvieron contra nosotros. Sistema tras sistema cayó, no por una fuerza abrumadora, sino por ataques de precisión a debilidades críticas que habían pasado años aprendiendo. No perdieron tiempo con invasiones planetarias o asedios prolongados. Simplemente cortaban las líneas de suministro, destruían los activos militares y seguían adelante. Briggs convocó una sesión de emergencia del Alto Consejo. Debemos negociar, declaró. Lo que sea que quieran. Ya no quieren nada de nosotros, dije. La sala se quedó en silencio. ¿No lo entendéis? Esto no se trata de demandas o concesiones. Están desmantelando nuestro imperio pieza por pieza porque demostramos que no se nos puede confiar el poder. Las cámaras del Consejo estallaron en caos. Volaron acusaciones, resurgieron antiguas rivalidades. Algunos culparon a Briggs, otros a los militares. Unos pocos incluso intentaron sugerir que la embajadora Chen había provocado su propio asesinato. Fue entonces cuando los humanos demostraron su capacidad más aterradora. Un pequeño dron apareció en el centro de la cámara del Consejo. Antes de que la seguridad pudiera reaccionar, proyectó un holograma, una grabación perfecta de lo que realmente sucedió el día que Chen murió. No nuestra versión editada. La verdad. Mostraba conversaciones privadas antes de la reunión, revelaba que la muerte de Chen no fue un error de un guardia, fue ordenada por el propio Briggs. Mostraba cómo conspiramos para usar su muerte como una excusa para apoderarnos de territorios humanos. El dron transmitió la grabación a cada planeta de la hegemonía simultáneamente. Cada ciudadano vio la verdad. El colapso político fue inmediato. Las colonias comenzaron a declarar su independencia. Las especies miembros se retiraron de la hegemonía. Nuestro propio ejército comenzó a fracturarse cuando los comandantes se negaron a seguir órdenes de un gobierno en el que ya no confiaban.
Enviad emisarios de paz, ordenó Briggs, su autoridad desmoronándose. Decidles que aceptaremos cualquier término. Enviamos a los emisarios. Los humanos los devolvieron. Cada uno llevaba el mismo mensaje: quédenselos. Necesitarán gente que entienda lo que es la rendición muy pronto. Al tercer mes de la guerra, habíamos perdido el control de la mitad de nuestro territorio. No por ocupación humana, no querían nuestros mundos. Simplemente destruyeron nuestra capacidad para gobernarlos. Nuestras poderosas flotas se encontraron luchando contra un enemigo que parecía ignorar las leyes de la física. Las naves humanas aparecían dentro de nuestras formaciones de escudos, sus armas atravesaban nuestro blindaje más fuerte. Nos mostraron exactamente lo que querían que viéramos, explicó la doctora Tavik durante lo que sería su última sesión informativa. Cada debilidad tecnológica que mostraron fue calculada para hacernos confiar en exceso. Y caímos por completo. Los humanos nunca se molestaron con invasiones terrestres. No lo necesitaban. Sus ataques eran quirúrgicos, redes de comunicaciones, redes eléctricas, instalaciones militares. Cortaban la conexión de cada mundo con la hegemonía y seguían adelante, dejando que los gobiernos locales se las arreglaran solos. Viendo nuestro imperio desmoronarse, finalmente entendí la verdadera fuerza de la humanidad. No era su tecnología oculta o sus estrategias militares. Era su paciencia. Su disposición a pasar generaciones preparándose para una guerra que esperaban no tener que librar nunca. ¿Cuántas oportunidades les habíamos dado para desatar esta fuerza abrumadora? ¿Cuántas provocaciones habían soportado mientras acumulaban su fuerza en secreto? Podrían habernos aplastado hace años, pero esperaron, observaron, se prepararon, hasta que cruzamos una línea que ni siquiera su paciencia podía excusar. Enviad el mensaje de rendición de nuevo, ordenó Briggs, con la voz hueca. Decidles que han ganado. Decidles que nos someteremos a cualquier castigo. La respuesta llegó minutos después. El rostro del almirante Rodríguez apareció en nuestras pantallas una vez más. Rendición implica que queremos gobernaros, dijo. No es así. Vuestro castigo es ver cómo todo lo que construisteis se derrumba bajo el peso de vuestra propia arrogancia. La hegemonía muere, no porque la estemos destruyendo, sino porque nunca merecisteis gobernar en primer lugar. La transmisión terminó. Y en ese momento, mirando la cosa rota en que se había convertido nuestro poderoso imperio, me di cuenta de que la humanidad nos había conocido mejor de lo que nos conocíamos a nosotros mismos. No solo se habían preparado para luchar contra nosotros, se habían preparado para quebrarnos tan completamente que nadie volvería a confiarnos el poder. Y lo estaban logrando. El arte de la guerra humana. A los 6 meses de la guerra, pensábamos que habíamos visto todo lo que los humanos podían lanzarnos. Estábamos equivocados. Fue entonces cuando comenzaron la guerra psicológica, y aprendimos lo que significaba el verdadero terror. Comenzaron a transmitir en todas las frecuencias, no amenazas o demandas, sino información. Todo lo que habíamos intentado ocultar, cada acuerdo secreto, cada revuelta reprimida, cada asesinato disfrazado de accidente. De alguna manera, habían recopilado inteligencia sobre nuestro imperio durante siglos, esperando el momento adecuado para revelarlo. Vuestros propios ciudadanos son vuestra mayor debilidad, decían los mensajes del almirante Rodríguez. No necesitamos luchar contra ellos. Solo necesitamos mostrarles la verdad sobre quiénes sois. Tenía razón. Las revelaciones provocaron levantamientos en nuestros territorios restantes. Especies que dominamos durante milenios de repente nos vieron como realmente éramos, la poderosa hegemonía construida sobre 10.000 años de mentiras. Pero los humanos no habían terminado de enseñarnos sobre la guerra. La batalla del punto Nexus nos mostró su genio estratégico. Reunimos nuestras flotas restantes, 30.000 naves, para defender este crucial centro de suministros. El almirante Rodríguez se enfrentó a nosotros con solo 50 naves. Claramente una misión suicida, declaró el comandante Barak. Finalmente, han cometido un error. Las naves humanas formaron un patrón extraño, aparentemente aleatorio. Mordimos el anzuelo, moviéndonos para rodearlas. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de su verdadero propósito.
No eran naves de combate en absoluto. Eran balizas marcadoras, creando una cuadrícula tridimensional en el espacio. De repente, aparecieron rupturas espaciales en puntos matemáticos precisos dentro de la cuadrícula. Cientos de ellas. Los humanos habían convertido el propio espacio en un arma, usando las naves marcadoras para calcular exactamente dónde emergería su flota. Nuestra formación, diseñada para atraparlos, se convirtió en una jaula que nos atrapó a nosotros. Lo que siguió no fue una batalla. Fue una masacre. Las naves humanas aparecieron detrás de nosotros, a nuestro lado, incluso dentro de nuestras formaciones defensivas. Convirtieron nuestras estrategias de batalla tridimensionales en una broma, luchando en lo que parecían 5 o 6 dimensiones. Perdimos 25.000 naves en menos de una hora. Las 5.000 restantes se rindieron. El punto Nexus, y con él toda nuestra red de suministros, cayó. Pero fue la batalla de los 3 soles la que realmente nos mostró lo que significaba la guerra humana. Habíamos reunido nuestra última gran flota en un punto de estrangulamiento natural, un sistema donde 3 estrellas creaban un laberinto gravitacional que hacía imposibles los ataques por sorpresa. O eso pensábamos. Los humanos aparecieron en el corazón del sistema, sus naves dispuestas en una formación que nunca habíamos visto. Mientras nos movíamos para enfrentarlos, comenzaron una maniobra que desafiaba la lógica. Sus flotas se dividieron en grupos más pequeños, cada uno usando los campos gravitacionales de los 3 soles para catapultarse en trayectorias imposibles. No están evitando las distorsiones gravitacionales, informó nuestra oficial de física, con la voz llena de asombro. Las están surfeando, usándolas para amplificar su movimiento. Nuestra flota intentó adaptarse, pero ¿cómo luchas contra un enemigo que convierte tu propia posición defensiva en un arma? Los humanos habían convertido el combate espacial en una danza mortal, y nosotros no conocíamos los pasos. Cuando terminaron, nuestra última flota se redujo a escombros dispersos entre los 3 soles. Pero no solo nos estaban derrotando, nos estaban enseñando una lección. Cada una de sus tácticas de batalla tenía un nombre, como aprendimos más tarde, la paradoja del arquero, donde usaban nuestro propio fuego defensivo para guiar sus naves a posiciones de tiro mortal. El capote del matador, donde aparentes debilidades en su formación resultaban ser trampas complejas. La telaraña, donde nos dejaban perseguirlos a través de patrones de retirada aparentemente aleatorios solo para encontrarnos rodeados. No eran solo estrategias militares, eran formas de arte, perfeccionadas a través de siglos de guerra simulada mientras esperaban el día en que las necesitaran. Incluso su guerra electrónica mostraba la misma creatividad devastadora. Nuestros mejores sistemas de ciberdefensa se encontraron luchando contra lo que describieron como código fantasma, programas que parecían pensar y adaptarse, cambiando sus patrones de ataque más rápido de lo que nuestros ordenadores podían responder. No solo están por delante de nosotros tecnológicamente, informó la doctora Tavik en su última transmisión antes de que su estación de investigación cayera. Han estado pensando en la guerra de maneras que nunca imaginamos. Cada debilidad en nuestro imperio, cada fallo en nuestras estrategias, los encontraron todos. Y construyeron armas perfectas para explotar cada uno de ellos. Los humanos nunca se enfadaron, nunca actuaron por pura agresión. Cada ataque fue calculado, preciso y diseñado para lograr el máximo efecto con la mínima fuerza. Luchaban como cirujanos estirpando un cáncer, con cuidado, metódicamente y con un propósito claro. Nuestro último gran enfrentamiento lo demostró más allá de toda duda. Posicionamos nuestras fuerzas restantes alrededor de nuestros mundos centrales, esperando un asalto masivo final. En cambio, los humanos lanzaron lo que llamaron Operación Jaque Mate. Usando sus imposibles maniobras espaciales, aparecieron simultáneamente en 40 puntos diferentes alrededor de nuestro perímetro de defensa. Pero no atacaron. Simplemente mantuvieron la posición, sus naves dispuestas en un intrincado patrón tridimensional. Nuestros analistas tardaron 3 horas en reconocer lo que estábamos viendo. Habían posicionado su flota para reflejar la estructura molecular de una sustancia narcótica, una muy utilizada por nuestra clase dirigente. Su mensaje era claro, entendían todo sobre nosotros, hasta nuestros vicios químicos. El impacto psicológico fue devastador.
¿Cómo luchas contra un enemigo que te conoce mejor que tú mismo? Ese día, viendo nuestras poderosas flotas paralizadas por un enemigo que ni siquiera necesitaba disparar un tiro para derrotarnos, finalmente entendí por qué los humanos llamaban a la guerra un arte. No solo nos estaban destruyendo, estaban componiendo una sinfonía de nuestra destrucción. Y cada batalla era otro movimiento en su terrible obra maestra. La última batalla. El fin comenzó 13 meses después del asesinato de la embajadora Chen. Resulta apropiado que nuestro imperio solo la sobreviviera por 1 año y 1 mes. Nuestro sistema capital era el último bastión del poder de la hegemonía. Una vez gobernamos 50.000 mundos, ahora nos quedaba un solo sistema. 6 planetas alrededor de un sol rojo moribundo. Todo lo demás se había declarado independiente o había caído en el caos. Tendrán que invadir, insistió Briggs durante lo que sería nuestra última reunión del Consejo. Tendrán que enfrentarnos en tierra. Ahí es donde todavía tenemos la ventaja. Pobre Briggs. Seguía pensando como un guerrero de la hegemonía, incluso al final. La flota humana llegó al amanecer, hora local. No en los números abrumadores que esperábamos, sino en una simple formación de 7 naves. Se posicionaron en un patrón que ya habíamos visto antes, la disposición exacta de las estrellas visibles desde la superficie de la Tierra cuando nació la embajadora Chen. Otro mensaje. Otro recordatorio de por qué estaban aquí. La transmisión del almirante Rodríguez llegó a todas las pantallas, a todos los dispositivos de comunicación del sistema. Tenéis 1 hora para evacuar vuestras instalaciones militares. Después de eso, serán destruidas. No se dañarán objetivos civiles. No les creímos, por supuesto. Briggs ordenó a todos los civiles que se refugiaran en las bases militares, pensando que la moralidad humana les impediría atacar. Se equivocó de nuevo. Exactamente 1 hora después, ataques de precisión milimétrica desde la órbita borraron cada instalación militar del sistema. Sus armas, de alguna manera, extrajeron imposiblemente solo al personal y equipo militar, dejando a los evacuados civiles completamente ilesos. Fue entonces cuando finalmente lo entendimos. Toda su superioridad tecnológica, su genio táctico, sus armas devastadoras, no eran la verdadera victoria. Su verdadero triunfo era moral. Demostraron que podían librar una guerra sin una sola baja civil, demostraron que podían desmantelar un imperio sin convertirse en el mismo mal que combatían. Cada muerte en este conflicto había sido la de un combatiente que eligió luchar. Cada objetivo destruido había sido un activo militar. Nuestros propios ciudadanos se volvieron contra nosotros al final. ¿Cómo no iban a hacerlo? Habíamos forzado a los civiles a entrar en bases militares como escudos, los humanos habían salvado a esos mismos civiles mientras destruían solo objetivos militares legítimos. Las defensas del palacio cayeron a continuación, no por un bombardeo, sino por nuestra propia gente. Asaltaron los edificios, exigiendo la rendición del Consejo. Sigan disparando. Ordenó Briggs a los guardias del palacio. Mostradles lo que les pasa a los traidores. Pero los guardias bajaron sus armas. Uno por uno, se hicieron a un lado. La última transmisión de los humanos llegó cuando la multitud alcanzó las cámaras del Consejo. El rostro de Rodríguez apareció una última vez, pero ahora su expresión contenía algo peor que la ira, lástima. Todavía no lo entendéis, dijo. No ganamos esta guerra hoy. La ganamos en el momento en que matasteis a la embajadora Chen. Porque demostrasteis que todo lo que ella afirmaba sobre vosotros era cierto. Demostrasteis que no merecíais el poder que ostentabais. Las puertas del palacio se abrieron de golpe. La multitud entró en tropel, no enfadada, no violenta. Solo decidida. Pasaron a mi lado para apresar a Briggs, para arrestar a los miembros del Consejo que no habían huido ya. Me quedé en la ventana, viendo cómo nuestra última flota defensiva se rendía sin disparar un tiro, viendo el fin de 10.000 años de historia. Un paquete de datos llegó a mi canal personal. El regalo final de los humanos. Una compilación de registros que mostraban cómo se prepararon para esta guerra, cómo habían ocultado su verdadera tecnología, cómo habían estudiado cada una de nuestras debilidades, cómo habían esperado, pacientes como glaciares, a que demostráramos que necesitábamos ser detenidos.
Nunca habían querido esta guerra. Pero habían pasado siglos preparándose para ella, porque entendían algo que a nosotros nos costó 13 meses de derrota aprender: la verdadera medida de una civilización no es su poder, es cómo usa ese poder. Nosotros habíamos fallado esa prueba cuando matamos a su embajadora. Ellos la habían superado al derribarnos sin volverse como nosotros. La multitud se llevó a Briggs. El gran sello de la hegemonía se estrelló contra el suelo, roto al fin. Y en órbita, 7 naves humanas colgaban como estrellas, testimonio de la mayor victoria militar en el espacio conocido, ganada no por superioridad numérica, sino por paciencia, precisión y la certeza inquebrantable de la razón moral. Consecuencias y advertencia. Grabo estas palabras desde el nuevo archivo galáctico en la Tierra, donde sirvo como historiador jefe de la antigua hegemonía. Los humanos, en su peculiar sabiduría, decidieron que el mejor castigo para un embajador fracasado era hacerle recordarlo todo. Han pasado 10 años desde la caída. La galaxia ha cambiado de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Los humanos, después de toda su brillantez marcial, nos sorprendieron una última vez. No tomaron el control. Simplemente se hicieron a un lado y ayudaron a los mundos liberados a establecer sus propios gobiernos. El poder no es un derecho, me dijo Rodríguez durante una de nuestras muchas entrevistas. Es una responsabilidad. Una que solo asumiremos si es necesario. Los vastos territorios de la hegemonía se dividieron en regiones independientes. Algunos formaron confederaciones, otros eligieron el aislamiento. Los humanos ofrecieron ayuda a todos, pero no controlaron a ninguno. Solo se quedaron con un privilegio: el derecho a intervenir si alguna potencia amenaza la paz galáctica. Nadie se ha atrevido a poner a prueba ese derecho. Los recuerdos de nuestra guerra están demasiado frescos. Briggs y los otros miembros del Consejo fueron juzgados, no en tribunales humanos, sino en un tribunal de las especies que una vez dominamos. Fieles a sus principios, los humanos se abstuvieron de juzgar. No necesitaron participar. La evidencia que habían reunido durante siglos fue suficiente. Nuestra tecnología, que considerábamos tan superior, resultó estar siglos por detrás de las verdaderas capacidades de la Tierra. Han comenzado a compartir sus avances ahora, pero lentamente, con cuidado, probando el compromiso de cada receptor con la paz. El poder sin sabiduría es como un reactor sin blindaje, había dicho Sarah Chen en su último discurso al Consejo, momentos antes de que la matáramos. Eventualmente, se destruye a sí mismo. Tenía razón. Teníamos poder sin sabiduría, fuerza sin contención, autoridad sin responsabilidad. Los humanos tenían las 3 cosas, y la paciencia para esperar hasta que demostráramos cuál de nosotros merecía ejercerlas. Ahora entiendo por qué nos mostraron una estrategia de batalla diferente en cada enfrentamiento, porque demostraron una nueva tecnología en cada campaña, porque revelaron nuestros crímenes en una secuencia tan cuidadosamente planificada. No solo nos estaban derrotando, estaban enseñando a todos los que observaban cómo es el verdadero poder. Se parece a la precisión cuando se necesita la fuerza, a la contención cuando no, a la fuerza temperada por la sabiduría y guiada por la moralidad. Los humanos están explorando el espacio profundo ahora, buscando otras civilizaciones, no para conquistar o controlar, sino para prevenir el surgimiento de otra hegemonía. Se han autoproclamado guardianes de un conocimiento terrible, como librar una guerra sin perder el alma. A aquellos que lean esto en el futuro, prestad atención a estas palabras. Si los humanos alguna vez os muestran su debilidad, sed cautelosos. Si alguna vez parecen primitivos, mirad más de cerca. Si alguna vez os permiten pensar que sois superiores, preguntaos por qué. Pero lo más importante, si alguna vez pensáis en hacer daño a sus diplomáticos, recordad esta historia. Recordad cómo un imperio que duró 10.000 años cayó en 13 meses porque nunca aprendió lo que los humanos saben en sus huesos: la verdadera civilización no consiste en tener poder, sino en saber cuándo no usarlo. Sarah Chen lo entendió. La matamos por ello. Y al hacerlo, enseñamos la lección más grande de la humanidad a toda la galaxia. Los humanos tienen un dicho: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Por eso estoy aquí, grabando esta historia. Por eso eligieron el castigo a través del recuerdo. Porque la próxima vez,
si hay una próxima vez, quieren que todos sepan exactamente lo que sucede cuando confundes la paciencia humana con la debilidad humana. Soy Krell Fandor, último embajador de la hegemonía galáctica, y esta es mi advertencia para el futuro. Nunca empecéis una guerra con los humanos. Porque para cuando empiezan a luchar, ya han ganado.